Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, bendiciones. Me alegra tanto poderte saludar hoy y saber que de esta forma podemos encontrarnos para compartir la palabra de Dios. Permíteme compartir un poquito más acerca de no descuidar la presencia de Dios. En el libro de Malaquías, el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Unos días atrás estuvimos hablando un poquito acerca de la experiencia de algunos con la presencia de Dios. Y en este caso particular el Señor está hablando de unos sacerdotes que le servían a Él dentro del templo y presentaban las ofrendas que el pueblo traía. En aquel entonces eran en su mayoría animales que eran ofrecidos, algunos en holocausto, y los presentaban al Señor. Según dice este texto, ellos presentaban de mala manera el sacrificio e incluso presentaban cualquier cosa. ¿De qué manera crees tú que se puede menospreciar la presencia de Dios? Bueno, no caigamos en el error de estos sacerdotes, que les pareció cualquier cosa ofrecer lo inmundo ante el Señor. No les importó, pensó que no era nada. Y uno podría decir, bueno, algunos de esos animales eran holocaustos, es decir, que se quemaban al fuego. Entonces ellos podrían pensar, bueno, si el animalito está enfermo, da lo mismo que se queme. Si está sano o está enfermo, igual se va a quemar. Entonces quememos el enfermo para que el sanito lo podamos conservar. Y el Señor está diciendo, menosprecian mi mesa, es decir, me menosprecian a mí. No caigamos en ese error. Hay personas que no tienen problema en presentar cualquier cosa inmunda delante de Dios, pero por otro lado otros no revisan su vida ni examinan la santidad en su vida o la fidelidad en su relación con Dios. En otras palabras, están viviendo de cualquier forma y creen que ese estilo de vida no le importa a Dios, que da lo mismo cómo viva mi vida, a Dios no le interesa ese tema, pero precisamente Dios está interesado en cómo vivo. Dios quiere que yo viva en santidad. Y cuando hablamos de vivir en santidad, no hablamos de vivir perfectamente. Estamos hablando de vivir en obediencia a su palabra. Incluso la santidad es como un camino que en la medida que avanzas, lo vas desarrollando, vas acercándote más, vas creciendo, vas madurando, y en ese camino el Señor nos ayuda. Por otro lado, algunos prefieren huir de la presencia de Dios, como lo hizo Jonás en un momento de su vida, sobre todo porque algunos no quieren hacer la voluntad de Dios. Dios llama a Jonás y lo envía a llevar una palabra como profeta que era a un pueblo, a Nínive, pero Jonás decide irse hacia otro lugar, huir del propósito de Dios y huir de la voluntad de Dios. Pero en conclusión, tenemos que pensar algo. La presencia de Dios es lo mejor que podemos tener en nuestra vida, porque de ella depende nuestra vida. Y estar en la presencia de Dios y hacer su voluntad a nosotros nos aclara el panorama, nos bendice, nos levanta, nos fortalece, nos ubica. Algunas personas equivocadamente piensan que tienen mejores planes para su vida que los que Dios tiene para ellos. No es cierto. Los planes de Dios son más altos, más grandes, perfectos, mejores, que llenan de verdad nuestra vida. Por otro lado, Dios quiere que disfrutemos su presencia y que aprovechemos su conocimiento. Mire el bien que nos hace hacer las cosas a la manera que Dios dice. Dios nos creó y diseñó todo según su voluntad. Cuando usted y yo conocemos a Dios, conocemos su voluntad y la aplicamos, lo obedecemos, nuestra vida avanza, nuestras relaciones avanzan. Y por último, vale la pena pagar el precio del carácter y el precio de las prioridades para disfrutar su presencia. Por un lado, porque puedo estar delante de Él, porque puedo recibir su dirección, porque puedo tener su presencia, pero por otro lado, porque pagar ese precio del carácter y las prioridades ordena mi vida. Pienso que muchas personas quisieran agradar a Dios, quisieran hacer su voluntad,
quisieran buscarlo, quisieran leer su palabra, estudiarla, quisieran orar más frecuentemente, pero el desorden no nos lo ha permitido, el desorden de nuestra vida. Y pagar ese precio de poner nuestra vida en orden y que nuestro carácter se alinee con el de Dios, eso nos va a permitir no solo disfrutar su presencia, sino también ser transformados. Vivir cerca de Dios no es tener una religión. Es más, con mucha frecuencia las religiones nos alejan de Dios porque nos llevan a poner en práctica mandamientos de hombre que incluso nos llevan a pecar contra Dios. Pero vivir cerca de Dios nos transforma la vida. Acércate a Dios, disfruta su presencia, no la menosprecies, porque cerca de Dios es mejor. Dios te bendiga. Si estos principios bíblicos para la vida cotidiana te han ayudado, compártelo con alguien más. Si deseas fortalecer una relación correcta con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comunícate al WhatsApp 321-802-7395. Estamos atentos.